La llamaban prisionera 147A, pero su verdadero nombre era Alice. Tenía 17 años terrestres y era la última de su especie en la bóveda más profunda de la ciudadela de la llama alta, un mundo trono de obsidiana que se extendía como una corona, sangrante, hacia las nubes sobre Brantos Prime. Había sido capturada 3 ciclos solares atrás por el Imperio Galáctico durante la limpieza de las colonias exteriores, tachada de traidora por llevar medicinas a los refugiados. Nunca le dijeron qué ley había infringido, nunca tuvieron que hacerlo. La ciudadela no era una prisión, era un escenario para la crueldad construido sobre los cimientos del trono del emperador, donde los nobles y los comandantes de guerra descendían de sus torres de cristal para beber vino de fuego y contemplar el sufrimiento convertido en espectáculo. Para ellos, el dolor era una forma de moneda y de entretenimiento. Esa mañana habían elegido a la chica de tierra. Alice colgaba de sus muñecas en el centro del círculo de ejecución, con los brazos estirada por encima de ella hasta que los huesos le dolían con cada respiración. Su cuerpo ya estaba marcado por las torturas del día anterior. Quemaduras, latigazos, varas vibrantes, un collar dislocador, pero hoy era diferente. Hoy querían gritos, del tipo que resonaban a través de las agujas de la ciudadela y aseguraban a la clase dominante que aún poseían el miedo. Los altos señores se reunieron lentamente, envueltos en túnicas que brillaban con nanopartículas mientras observaban desde los balcones cómo los guardias se acercaban con púas térmicas. Ella no levantó la cabeza, sus ojos demasiado secos para las lágrimas. Miraban fijamente las baldosas empapadas de sangre bajo sus pies. Ya no suplicaba, ya no hablaba, solo respiraba con dificultad, en silencio, y muy por encima de ellos todos encadenados en la jaula de obsidiana, suspendidos sobre la arena, colgaba Barnicarel infinito. No se había movido en años 10 pisos de altura sus alas atadas por la gravedad, trampas sus escamas más negras que la noche él era. El dragón más temido de la galaxia, devorador de ciudades, asesino de reyes, azoté de flotas. Antes un mito, ahora un trofeo, el imperio lo había quebrado hacía mucho tiempo. Con un collar forjado con estrellas colapsadas que encadenaban su alma al silencio. Ahora lo utilizaban como un monumento viviente de su conquista, un símbolo para todos los que se atrevían a soñar con la rebelión. Incluso los monstruos se arrodillaban ante el imperio, pero Barnachar lo veía todo. Sus ojos fundidos se abrieron en el momento en que los guardias clavaron el primer clavo en la columna vertebral de la niña, y por primera vez en 200 años sus alas se movieron, no mucho, ni rápido, solo una vez, lo suficiente para remover el polvo de su jaula, lo suficiente como para que un guardia cercano levantara la vista, confundido, y susurrara: ¿Has visto? Pero nadie vio, nadie oyó, excepto Alice, que levantó la cabeza débilmente, y durante un instante, a través del dolor, la sangre y el silencio, sus ojos se encontraron con los de él. Ella no lloró, no apartó la mirada, y en esa mirada imposible, entre presa y depredador, algo antiguo se agitó. No era rabia, era reconocimiento. Él había visto esa mirada una vez, hacía mucho tiempo, antes de que él tuviera nombre, antes de que tuviera fuego en los ojos moribundos de un niño que suplicaba a las estrellas que no los abandonaran y, aunque nadie lo notó, una sola brasa brillaba bajo el pecho de Barney Carno, lo suficientemente caliente como para llamarse llama, pero lo suficiente para recordar que una vez había ardido por algo más que la destrucción aquella noche, después de que la multitud se dispersara y los nobles regresaran a sus torres, la niñala arrojaron de nuevo a su celda, una pequeña caja de metal apenas lo suficientemente ancha como para tumbarse en posición horizontal. Su cuerpo estaba cubierto de vendajes de gel, pero las máquinas dentro de las paredes monitorizaban sus signos vitales con un único propósito: mantenerla con vida hasta la siguiente actuación. El dolor era un horario en el imperio.
ella yacía acurrucada, escuchando el zumbido lejano de la respiración de la ciudadela, los sonidos de los reactores, los rieles de plasma y los ocasionales gritos del piso de arriba, pero lo que no oía era el cambio en el aire, una frecuencia tan baja, tan enterrada en el silencio, que pasaba por debajo del oído y directamente a los huesos, el canto del dragón sobre la ciudadela, en la jaula de obsidiana que lo había retenido como una reliquia. El fuego de Barnicar se agitó de nuevo, ahora más profundo, hambriento, terrible. Había comenzado en el momento en que sus ojos se encontraron, un temblor, una fractura, la comprensión de que ella no había roto, que su dolor no se había convertido en odio y, en su negativa a gritar, él había vuelto a oír su nombre, no el que le había dado el imperio, sino el nombre con el que había nacido, el que estaba escrito en llamas y en el cielo, el que ninguna lengua podía pronunciar, salvo las estrellas. Su pecho ardía, el collar de dolor se encendió con pánico, enviando energía pulsante a su columna vertebral, tratando de apagarlo. Se alertó a docenas de técnicos. Los guardias corrieron hacia los controles de la torre y aún así, las alas del dragón permanecían firmes, inmóviles, pero su respiración había cambiado. Cada inspiración vibraba con frecuencias más antiguas que el tiempo. Y entonces ocurrió lo surrealista. Uno de los pernos de obsidiana de las jaulas se agrietó, solo un pelo, pero en Brantos Prime, la obsidiana forjada a partir de la corteza oscura de Alvarion nunca se agrieta. Un técnico se inclinó hacia su monitor y susurró: «Esto no debería ser posible». Abajo, en su celda, Alice se incorporó de un salto. Lo sintió como si alguien le susurrara una promesa en lo más profundo de su alma. Algo había cambiado, no solo en la piedra, en el cielo y por encima de ellos, detrás de los ojos fundidos y las cadenas de fuego estelar, Barnicar, el infinito, el ser más temido de la galaxia conocida, parpadeó una vez y recordó cómo se sentía ser libre. No había estrellas esa noche sobre el apogeo de Brantos, un presagio tácito que los cartógrafos ignoraban, pero que los antiguos videntes temían. El calendario imperial entró en su segunda fase lunar y un silencio se cernió sobre la alta ciudadela, de llamas que ninguna sirena ni toque de queda podía explicar. Las grandes torres latían con su habitual autoridad, las agujas doradas zumbaban con un comando estático, pero algo bajo la superficie parecía estar mal, como si el aliento del planeta se hubiera atragantado en su garganta. En su celda, Alice no dormía, no. Había dormido realmente en semanas. Su cuerpo flotaba en algún lugar entre la agonía y el entumecimiento, un lugar que solo existía para aquellos que el imperio consideraba ejemplos, pero incluso en esa extraña neblina. Lo sentía la forma en que las paredes, el suelo, el aire habían cambiado. La atmósfera era más densa cargada con algo primitivo como el aire. Antes de un rayo ella apretó la palma contra el frío metal debajo de su mejilla, que vibró, no por los generadores habituales ni por los pulsos de seguridad, sino por algo más profundo, rítmico, vivo, por encima de ella. Las alas de Barnachar se crisparon de nuevo, no con furia, sino preparándose. Había dejado de resistirse a los ataques del torturador y dejaba que los pulsos lo atravesaran como olas sobre la piedra. Su cuerpo, forjado a partir del fuego y el vacío, había aprendido hacía mucho tiempo que la resistencia era más aterradora que la ira, pero algo nuevo había entrado en su mente. Ya no era solo la intención de venganza. El recuerdo de la libertad ya no era solo una chispa. Se había convertido en un mapa cada respiración que Alice había tomado en desafío bajo su mirada. Cada vez que se negaba a quebrarse bajo la mirada del imperio, no solo lo había conmovido, sino que había despertado un lenguaje perdido para todas las especies conocidas, un vínculo entre los inocentes y los condenados, y Barnachar había sido ambas cosas en el pasado.
Los pernos que sujetaban su jaula comenzaron a zumbar a un tono más allá de la medición sónica. En la estación de control, los técnicos silenciaron. Las alarmas asumieron que eran ecos fantasmas o ecos del sistema. Los ingenieros se desplazaron por pantallas manchadas de estática, riendo nerviosamente, convenciéndose a sí mismos de que el acero antiguo no lloraba. No vieron el primer destello, una sola brasa cayendo desde la base de la jaula, luego otra, y luego una lenta línea de humo que se curvaba hacia arriba desde el zócalo que albergaba el núcleo de seguridad del comunicador. Barney Carr no se movía, pero se estaba deshaciendo por dentro. Mente, la antigua lengua de los dragones resuena una vez más. No son palabras, sino sentimientos, no es rabia, sino un hambre más profunda que la muerte él mismo, hambre que vio en sus ojos, cuando ella sangraba en silencio y por toda la ciudadela. En los pasillos oscuros y las cámaras silenciosas, las sombras comienzan a moverse. Las ratas emergen de los conductos de ventilación y corren los pájaros estelares criados en los aviarios más altos para. El entretenimiento del emperador rompe en sus santuarios, de cristal huyendo sin canto la naturaleza, reprimida durante tanto tiempo. En Brantos, recordó algo que el imperio había olvidado, que cuando los monstruos aman algo no queman. Purifican en el ala más baja de la prisión. Los guardias asignados a Alice dormían en sus puestos, sin saber que el sueño no había llegado de forma natural, no habían sonado las alarmas, no se había liberado veneno, pero algo se había deslizado en el aire, un aliento de calor que embotó sus sentidos y sustituyó los protocolos de mando, protocolos por sueños de desiertos, bosques y océanos perdidos. Hacía mucho. Alice se mantuvo en pie aunque las piernas le fallaban, se agarró a la pared tosiendo sangre, pero algo en su pecho latía con una claridad extraña. La chica que apenas había sobrevivido al collar, la chica a la que habían llamado traidora por dar pan a los niños. La chica que una vez se miró en su propio reflejo en el cuenco de metal y no reconoció su rostro. Ahora sabía que algo la observaba, no solo observándola, llamándola. La puerta de la celda se abrió sola, sin cerradura desactivada, sin guardias activados. La liberación. El metal simplemente se derritió en silencio como la nieve que se desvanece bajo la luz del sol, y fuera de su celda estaba el dragón Barnag. Ya no estaba encadenado. No realmente, el collar aún brillaba con pulsos moribundos, pero ahora colgaba como un adorno oxidado alrededor de su cuello, ya no atándolo, ya no respirando órdenes en su espina dorsal. Sus alas llenaban el pasillo, su aliento titilaba con fuego controlado, sus ojos, esos enormes orbes sin edad, la miraban fijamente, no hacia abajo, hacia ella, y por primera vez en su joven vida se sintió vista. No preguntó cómo ni por qué, solo susurró: «¿Me oíste, verdad?». Y aunque ninguna palabra salió de su boca, el pensamiento se imprimió en su mente con una claridad, insoportable claridad. «No te oí, te sentí y eso es más fuerte». Ella dio un paso adelante, él bajó la cabeza, y ella colocó una mano ensangrentada contra la curva de su hocico, que brillaba, y cada centímetro de la ciudadela comenzó a temblar, no a explotar, ni a derrumbarse, ni a rugir con caos, sino a temblar de miedo. Como si el propio edificio supiera que algo sagrado había ocurrido, que el vínculo entre el dragón más temido de la galaxia y una chica humana torturadano era una rebelión. Era una profecía cumplida. Los soldados de la torre superior se apresuraron. Los guardias activaron códigos de seguridad que ya no funcionaban. La voz del emperador se transmitió a través de la ciudad en silencio, gritando órdenes que se disolvieron en estática, y Barney Carr volvió con las alas enroscadas contra la cresta de su cuello. Desplegó alas que no habían sentido el viento en 2 siglos y, cuando la coraza de obsidiana de la ciudadela se abrió como una cáscara podrida,
se alzaron no en desafío, sino en declaración. La galaxia había apartado la mirada de la Tierra, de sus restos dispersos, de sus hijos destrozados. Pero aquella noche, bajo las nubes cenicientas de Brantos Prime, la estrella vio la verdad. Que, desde un susurro de dolor, el dragón había respondido y había recordado cómo volar. No dispararon de inmediato. Ese fue el primer error, ya que Barnack ascendió desde los restos destrozados de la ciudadela de la llama Altael. Silencio en Brantos Prime era ensordecedor. Las torres se mantenían inmóviles en su perfecta simetría, elegantes estructuras de aleación cristalina y acero imperial, construidas para intimidar a especies inferiores durante generaciones. Estas torres habían vigilado lunas subyugadas y silenciado revueltas antes de que comenzaran, pero ahora observaban algo más. Un gusano de escamas negras, con alas que se desplegaban como velas solares que transportaban a una niña humana ensangrentada envuelta en lino y cenizas. Alice se aferraba a su espina con las pocas fuerzas que le quedaban, con los dedos enterrados entre las escamas y los ojos entrecerrados contra el viento cortante. Sus costillas seguían rotas y su espalda gritaba con cada latido, pero se aferraba, porque la idea de volver a las cadenas era más aterradora que caer por debajo de ellas. Las primeras naves se apresuraron desde el sector de defensa orbital, rugieron al cobrar vida rozando el horizonte, con sus morros rojos y sus torretas girando hacia la criatura que una vez había servido a la sed de sangre del imperio. Las órdenes llegaron en ráfagas, disparos descoordinados y en pánico al avistarla. Derribadla antes de que atraviese la atmósfera, no dejéis que la niña abandone la superficie. Y aún así, nadie disparó. Los soldados dentro de esas naves, nacidos Ibrizizar y criados bajo las banderas imperiales, miraron hacia arriba y no vieron una bestia de destrucción, sino un ser que había elegido proteger por razones que nadie podía entender, y dudaron lo suficiente como para cometer el segundo error. Barnachar abrió la boca, pero la llama no salió, todavía no. En su lugar, soltó un rugido tan antiguo, tan profundo, que no viajó como el sonido, sino como un recuerdo a través de la superficie. De Brantos. Los civiles se detuvieron, trabajadores de las minas de combustible, dejaron de perforar. Los niños de los subniveles levantaron la vista de sus raciones en todos los rincones oscuros donde la resistencia había muerto hacía mucho tiempo. Alguien parpadeó y recordó la tierra, porque no era un rugido cualquiera, era la llamada de la llama soberana, un eco de las viejas estrellas que una vez solo empuñaban los guardianes de la vida sensible, antes de que el imperio los borrara y el dragón, que una vez quemado ciudades por diversión acababa de usarla para proteger a una niña. El grito de las alarmas no tardó en oírse, pero para entonces el cielo ya ardía al revés. Lo alcanzaron antes de que saliera de la termosfera. 2 drones interceptores atravesaron la atmósfera exterior, cada uno disparado desde el anillo planetario sobre Brantos. Sus estelas estaban marcadas con luz fría y acero de guerra. El primero se estrelló contra el costado de Barnicar, justo debajo de la unión del ala. Rugido se quebrantó y sus alas se doblaron. Alice gritó. Sus dedos resbalaron por la cresta escamosa y casi se cae, pero su cola se enrolló instintivamente y la arrastró hacia el pliegue de su ala derecha antes de que pudiera caer en la oscuridad. El segundo dron explotó cerca de su cuello, donde los restos del collar de dolor aún se aferraban como un parásito. La explosión destrozó lo que quedaba del nodo de bloqueo, enviando fragmentos de neutroneum que giraron en espiral hacia el vacío, y la cabeza de Barnicar se levantó de golpe, no por el dolor, sino por la claridad. El collar había desaparecido, y con él todas las limitaciones que alguna vez habían mantenido sofocadas sus llamas. Alice, protegida en el hueco de su ala, sintió cómo comenzaba la oleada en su pecho. No era un calor como el que había sentido antes, no era ira ni caos. Era perfecto, un pulso de aliento solar más antiguo que las armas,
más antiguo que el miedo, mientras la siguiente oleada de naves de asalto gritaba hacia ellos. Barnicar se retorció en el aire, herido, sangrando, pero sin ceder, y exhaló, pero el fuego no lo destruyó, sino que eligió todas las naves imperiales que se encontraban en su línea de visión y las congeló en una estasis dorada, bloqueadas, en pleno vuelo, con los sistemas muertos. No se estrellaron, simplemente se detuvieron, atrapadas en el aire, como si el universo se hubiera detenido para preguntar: ¿Estáis seguros de que queréis ser enemigos hoy? Desde el suelo, parecía que el tiempo mismo se había roto. 30 buques de guerra colgaban en el aire como adornos del fracaso. La llama de Barnacar no los quemaba. Los perdonaba solo por esta vez, y como nadie había visto nunca a un dragón perdonar, los comandantes que observaban desde la órbita olvidaron cómo dar órdenes. Alice presionó la cara contra la cálida pared, de sus escamas llorando en silencio, no porque tuviera miedo, sino porque, por primera vez en su vida, alguien la había mirado y decidido que no merecía ser Borradey. Podía sentirlo en lo más profundo del temblor de sus alas, que él no había terminado. Barnard se volvió hacia arriba, atravesando la última capa del campo gravitatorio de Brantos con una explosión de fuerza bruta que hizo que todos los satélites en sus órbitas. Pasó al espacio abierto, libre, verdaderamente imposiblemente, imperdonablemente, libre, y detrás de él, Brantos Prime, hogar de la alta ciudadela de la llama, capital de la crueldad, ardía, no por la destrucción, sino por vergüenza, porque había torturado a una niña que nunca había suplicado. Y el dragón más temido de la galaxiala, había amado por ello Brantos Prime, no cayó, como soñaban los estrategas rebeldes, que caerían los imperios. No hubo marchas por la capital, ni banderas triunfantes izadas en torres destrozadas, ni discursos gloriosos retransmitidos a los sistemas liberados. No cayó bajo el peso de su propio silencio al día siguiente de que el dragón desapareciera entre las estrellas llevándose a la chica torturada. Brantos despertó a algo mucho más aterrador que la rebelión. Nada. Ni desfiles, ni anuncios, ni propaganda. No se emitió ni una sola transmisión imperial. Las pantallas del cielo permanecieron oscuras y en los mundos centrales del imperio, miles de millones de súbditos contuvieron la respiración. Algunos aún creían que el dragón había sido eliminado. Otros pensaban que era un truco, un mito cuidadosamente fabricado con algún propósito político mayor. Pero aquellos que habían sentido el rugido, los que estaban cerca de la ciudadela y vieron la sombra que se alzaba entre las llamas, sabían que no había habido ningún truco, ningún plan, solo había habido verdad. Y la verdad tenía alas en el Senado Imperial. Los Lord Primarchs convocaron una sesión de emergencia exigiendo represalias, exigiendo el exterminio de todos los dragones conocidos, aunque no había existido ningún otro durante más de 2 siglos. Acusaron a facciones rivales de aprobaron un decreto tras otro, pero nada importaba porque nadie obedecía. Ni los capitanes de la flota exterior, ni los gobernadores planetarios, ni siquiera los núcleos de mando de la IA que dirigían las redes de defensa. Algo en la huida de Barnicar, Jen, la niña Alice, había roto el statu quo, una fractura inexplicable, y la obediencia. Algunos decían que era miedo, pero los que estaban más cerca del viejo dragón sabían que no era eso, sino reverencia. Un conocimiento tácito de que la galaxia había cambiado de rumbo y, en lo profundo del vacío, lejos del alcance de los escáneres imperiales, Barnicar volaba con sus heridas, curándose lentamente. Alice dormía contra su cuello, envuelta en una eslinga protectora que él había construido para ella con escamas y filtros atmosféricos que había traído a una luna muerta con cavernas respirables. Un lugar antiguo que él recordaba solo en fragmentos. Uno de los antiguos nidos de antes de que el imperio los quemara todos. Aquí nadie podría encontrarla, nadie podría ordenarle y allí
Los dos comenzaron a hablar, no con palabras, no siempre, sino con la memoria, con el ritmo, con el vínculo forjado no en la comodidad, sino en el fuego y las cadenas. Barnard le mostró visiones, no solo su dolor, sino el mundo que recordaba, una época antes de la conquista, cuando los dragones no eran armas, sino centinelas, protectores del equilibrio y la sabiduría. Le mostró las primeras ciudades de cristal flameante, los puentes estelares que custodiaban los acuerdos que una vez impusieron entre sistemas en guerra antes de que la humanidad se levantara de sus cuevas y, a su vez, Alice le habló de la tierra, de una infancia que apenas recordaba, de una madre con manos de jardinera y un padre que tocaba música que ya nadie escuchaba, de cómo la habían secuestrado por había intentado ayudar a un niño alienígena enfermo en el cuadrante equivocado. En el momento equivocado había sufrido. Sí, pero se había quedado y eso era algo que el imperio nunca entendió. Algunas criaturas, cuando se rompen, desaparecen, otras se convierten en incendios forestales y mientras las estrellas escuchaban, algo nuevo comenzó a tomar forma. No una guerra, todavía no, sino una promesa. La transmisión llegó sin advertencia, un pulso a través de las redes periféricas que eludía los cortafuegos imperiales, secuestrando balizas muertas. Hacía mucho tiempo no procedía de un canal militar, ni de un escondite de la resistencia. Procedía de una luna olvidada. La pantalla parpadeó y apareció una niña pálida y llena de cicatrices envuelta en un paño oscuro ante un dragón dormido, cuyas alas se curvaban como crestas de montaña detrás de ella. Parecía joven, pero su voz no lo era. Esto es para aquellos que me vieron sufrir y no dijeron nada. Comenzó. Esto es para los prisioneros que aún cuelgan en la oscuridad, por los esclavos a los que les dijeron que su dolor era útil, para los huérfanos a los que el imperio prometió seguridad y luego desechó, y para aquellos que creen que su silencio los mantuvo a salvo. Ella dio un paso adelante. Quiero que sepan algo, él no me salvó. Ella señaló al dragón. Yo lo salvé la galaxia. Parpadeó la voz de Alice. Sé. Elevó no con rabia, sino con una certeza cristalina, y ahora nos salvaremos unos a otros. En ese momento, en 7 sectores, los niños se levantaron de rodillas, los mineros dejaron caer sus herramientas, los contrabandistas apagaron sus motores y una senadora de Argonis 4 quemó su propio retrato porque las palabras no eran una amenaza, eran un comienzo. Unas horas más tarde, el imperio declaró que el mensaje era falso, un truco, propaganda de IA. Negaron que el dragón hubiera escapado y afirmaron que la niña había perecido bajo interrogatorio. Pero nadie les creyó, porque esa noche un crucero de defensa en el borde del cinturón del Shari informó de algo surrealista. Sus instrumentos fallaron, sus cortafuegos colapsaron, y entonces su capitán oyó un suspiro atravesar todas las pantallas a la vez, bajo, antiguo, vivo. No era fuego, no era una orden sino un susurro. Estamos despiertos. El mensajero estaba firmado. No era necesario, porque ahora todos los niños a los que alguna vez les habían dicho que se arrodillaran, sabían lo que realmente significaba el fuego. No era la muerte, era el sonido de algo inmortal que regresaba. El imperio no entendía lo que había despertado en todas sus simulaciones y pronósticos militares, en los largos pergaminos de predicciones escritos por sus consejos de IA táctica. En ningún lugar, se tenía en cuenta una llama que no quería conquistar sino liberar. En ningún lugar calculó que una niña herida pudiera cambiar la órbita de la lealtad en toda la galaxia. Y sin embargo, no comenzó con legiones, ni con armas, ni con los gritos de los soldados, sino con susurros en Gauldrex. Un niño minerose negó a entrar en los túneles de Mineral Hasta, que el capataz dijo el nombre de Alice cuando el capataz escupió al suelo en su lugar. Otros 10 niños se unieron al primero, y los túneles permanecieron vacíos. Esa mismo, un dragón fue tallado en la pared con un pico oxidado. Por la mañana, todos los prisioneros habían salido libres. En Citerion, una luna penal, un alcaide, transmitió un mensaje anónimo.
Se arrodilló ante la cámara de vigilancia. Se quitó la armadura y dijo: «Una vez me reí cuando la torturaron, pero ya no me río». Su prisión se derrumbó 2 días después. Nadie encontró su cuerpo, pero los prisioneros escribieron una sola palabra en el suelo ennegrecido. Las naves de regreso desaparecieron, las flotas fueron reprogramadas y los puestos avanzados, inactivos durante mucho tiempo, se iluminaron con extraños símbolos, alas y fuego, grabados en lugares a los que ninguna mano humana podía llegar. El imperio respondió de la única manera que sabía: con fuerza. Se desplegaron flotas, aumentaron las ejecuciones y las pantallas de propaganda brillaban más y más fuerte. Pero ya era demasiado tarde porque la verdad no necesita un ejército, solo necesita una voz. Y la chica con el dragón le había dado una en el corazón del satélite militar más seguro de la galaxia. El vicealmirante de la Tercera Legión Estelar observaba cómo su mapa se llenaba de alertas rojas parpadeantes hasta que todas dejaron de hacerlo. No porque el enemigo se hubiera rendido, sino porque los sistemas habían decidido desobedecer. «¿Quién ha hecho esto?», preguntó a un joven teniente que respondió con los labios temblorosos: «La que llaman corazón de llama». El vicealmirante parpadeó. «La chica». El teniente negó con la cabeza. El vicealmirante susurró: «El dragón». Y en algún lugar del espacio profundo, enroscado en lo alto de una luna sin nombre, Barnard abrió sus ojos fundidos y susurró: «Ambos». Se encontraron con ella en órbita sobre del Bilbanis, una luna neutral, aún no tocada por la guerra pero rodeada por ella. Miles acudieron, no todos para adorarla, algunos para matarla, otros para ponerla a prueba, y otros simplemente para comprender qué significaba que la criatura más temida de la historia conocida hubiera elegido a una niña humana en lugar de un imperio. No llegó en un trono, no vino envuelta en estandartes, llegó dormida, acurrucada en el pliegue del ala de Barnachar, mientras el dragón descendía en silencio con las alas extendidas, como una profecía, sin escoltas, sin armas, solo un mito hecho, carne y la niña que le daba sentido. La multitud esperaba. Ella pisó la plataforma de aterrizaje descalza, con las cicatrices aún visibles, los ojos tranquilos, y solo dijo una vez: «No soy vuestra general, no soy vuestra reina, no soy vuestro símbolo». Miró al cielo. «Soy la niña a la que intentaron destruir». Luego miró a los miles que la observaban y sigo aquí. A su lado Barnachar se inclinó, no como una bestia ante un amo, sino como el fuego ante la cerilla que se atrevió a encenderlo. La multitud se arrodilló, no en señal de sumisión, sino en recuerdo, porque todos lo habían sentido ahora. Lo que el imperio más había temido, no la guerra, ni la rebelión, sino la esperanza que no podía ser silenciada. Y mientras las estrellas parpadeaban sobre Delvanis y los viejos tiranos miraban sus pantallas moribundas, una verdad se extendió por toda la galaxia como el ala de un dragón en vuelo. La chica que no gritó había enseñado al fuego a sentir de nuevo y, a cambio, el fuego le había dado las estrellas.